Bueno, pues muy buenas tardes a todos. COVID Science es una actividad nacional en la cual los capítulos estudiantiles de la OSA invitamos a un profesor investigador, el cual es un profesor distinguido en campos de la óptica o de la física experimental. Y en esta tarde nos hemos invitado al doctor Eduardo Gómez. Nos acompaña con nosotros. Démosle un aplauso, por favor, al doctor Gómez. Él es un profesor investigador aquí del Instituto de Física y actualmente realiza mediciones en física atómica y mediciones de alta presión. Entonces lo que vamos a hacer en esta tarde, vamos a hacerle preguntas de muchos temas. Ustedes pueden preguntar, así que los invito a que si tienen una pregunta, por favor háganla, levanten la mano y les vamos a pasar el micrófono y van a poderle preguntar. Entonces, pues buenas tardes, doctor. Nos da mucho gusto que haya venido con nosotros. No, gracias. Agradecemos mucho su aprecio y que haya aceptado esta invitación. Y en esta tarde tenemos unas preguntas para usted. Entonces, para empezar a romper el hielo, nos gustaría saber qué era lo que más disfrutaba hacer cuando era niño. Bueno, déjame ver si me acuerdo. No, lo que más me gustaba cuando era niño, yo era un niño de lo más normal que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era jugar básquet. Eso es lo que me gustaba. No crean que me ponía yo a leer libros de física y eso, no, para nada. Como cualquier niño normal, me gustaban mucho los deportes. Entonces, yo creo que jugar básquetbol es lo que más me gustaba de todo lo que hacía de niño. Era muy deportista, ahora ya no tanto, pero solía hacer mucho deporte, básquetbol, fútbol, etcétera. ¿Tiene algún pasatiempo favorito, libro, música, o algo que le guste? La mayor parte del tiempo que tengo libre más bien la dedico generalmente a mi familia, como de todas maneras aquí hay buena carga de chamba, pues regresando trato de pasar el tiempo con mis hijos. En cuanto a pasatiempos, en algún momento dije, no, debería yo conseguirme algún hobby, y entonces empecé a pensar, a ver, ¿qué hobby quiero hacer? Pues me voy a comprar un microcontrolador que haga control láser. Me di cuenta que el hobby que estaba buscando era lo que hago todos los días, ¿no? Entonces no tenía ya mucho sentido. De hecho, por ahí alguien decía, un colega mío, que los físicos tienen la fortuna de que les pagan por trabajar en su hobby, ¿no? Entonces, me gusta leer, aunque no tengo mucho tiempo para hacerlo. Todavía me sigue gustando mucho los deportes, jugar básquetbol, fútbol, lo que se pueda. Yo creo que sin duda es bueno que a usted le guste mucho y se nota que le gusta y disfruta su trabajo y pues es algo que muchos admiramos. Bueno, pero yo creo que todos los presentes aquí, los estudiantes de ciencia, ha habido un punto en el cual han decidido de estudiar ciencia. Siempre hay un momento en la vida de estas personas donde decimos, yo quiero estudiar física, yo quiero hacer ciencia. ¿Cuál es este momento para usted? ¿Cómo fue que tuvo el primer contacto con la física o cómo fue que usted decidió estudiar física? Yo soy muy preguntón, entonces les voy a preguntar mejor a ustedes. A ver, levanten la mano, ¿quién de ustedes sabía que tenía que estudiar física? Que estaba seguro que quería estudiar física. O sea, seguro de que luego uno dice, no, pues quizás ingeniería o quizás me voy a medicina. ¿Quiénes son los que decían, no, física, seguro es física? Ajá, pues un porcentaje grande, como la mitad. Bueno, en mi caso también fue como los que levantaron la mano, ¿no? Yo estaba absolutamente seguro que quería hacer física. Yo no tuve nunca grandes problemas de vocación. En la primaria pues no se lleva física, se lleva matemáticas, ese tipo de cosas, y sí estaba claro para mí que tenía facilidad en ese tipo de cosas. Luego por gusto me ponía a resolver problemas de matemáticas en la primaria. Ya fue en la secundaria que uno empieza como a ver cosas de física, aunque física creo que se ve hasta tercero de secundaria, si no mal recuerdo. Pero ya llevando matemáticas en secundaria, me quedaba claro que lo que quería era hacer algo que fuera como físico-matemáticas. Aunque me atraía más la parte de física, aunque no la conocía muy bien, porque sí se conectaba más con la vida real, ¿no? En matemáticas se me hacía un tanto abstracto y yo quería como aterrizar las cosas un poquito más. Entonces, ya una vez que continuaron los años y me di cuenta que existía física por sí solo, pues ya me enfoqué en física. Pero entonces, respondiendo a la pregunta es, ¿en qué momento fue? Pues desde siempre yo supe, mis genes me decían, yo quería ser físico, con todo y que nadie en mi familia es físico, cosa curiosa, no sé por qué me dio en mí por la física, pero yo estaba completamente seguro que era para física. Estaba tan seguro que cuando terminaba la prepa, que nos pasaron una hoja para que aplicáramos a los lugares donde queríamos ir, yo nada más apliqué para física y a la UNAM, ¿no? Fue una decisión muy mala porque yo estaba poniendo todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, si no me hubieran aceptado ahí, yo no sé qué hubiera hecho, ¿no?
porque no tenía un plan B. Pero sí estaba completamente seguro. Me acuerdo, porque me daba mucha risa porque había muchos de mis compañeros que no estaban seguros, y el colmo es uno de mis mejores amigos, tan no sabía qué quería hacer, que ese día mejor le copió la carrera al de al lado, ¿no? Le copiaba hasta la carrera. Terminó en ingeniería, pero yo sí sabía que quería hacer física desde secundaria tal vez. Usted estudió en la UNAM, ¿verdad? Sí. La licenciatura en física. ¿Qué bonitos recuerdos tiene de la UNAM? ¿Qué nos puede decir de sus profesores, de alguien que recuerda con admiración algún suceso que nos pueda platicar? Pues física en la UNAM son generaciones creo que un poquito más grandes. Si no mal recuerdo, mi generación éramos 200. Aunque de estos 200, muchos de ellos eran gente que nada más estaban ahí para irse a otro lugar en la UNAM. Tiene un buen nivel, algo como aquí también parecido. De los maestros que más recuerdo con cariño, hay dos. Uno que se llama Darío, que creo que ya falleció, que nos daba mecánica clásica, pero sus clases eran una botana. O sea, no sé si aprendió o no, pero cómo me divertía con esas clases. Y el otro es el que me dio mecánica cuántica, que es Matías Moreno, también un excelente profesor. Y yo creo que parte culpable de que yo me haya terminado yendo en cosas de mecánica cuántica. Entonces, de la licenciatura yo diría que esos dos profesores probablemente son los que más recuerdo. Una cosa curiosa que seguramente les pasará a ustedes es, luego es muy diferente cómo ve uno a sus profesores en ese entonces, a como los ven años después, ¿no? Entonces, ahora que los veo, pues la manera como los veo es muy diferente, pero en aquel entonces yo decía, no, este cuate es un genio, ¿no? Sabe todo. Pero ellos dos eran muy buenos profesores. Pero en general mis maestros fueron muy buenos, no me puedo quejar, y muy responsables. Aunque de una vez les digo que el que ustedes aprendan física o no depende de sus profesores, y no se vale echarle la culpa a sus profesores. Hay muchos libros por ahí que ustedes deben de consultar. Entonces, algo que uno tiene que hacer al entrar en la carrera es realmente responsabilizarse de su educación. Ustedes son responsables de si aprenden o no. Entonces, no cuenten nada más con sus profesores, asegúrense ustedes que leen lo que tengan que leer, ¿no? Ahorita que están al principio, que es un buen momento para saber eso. Bueno, yo creo que sin duda, tal como nos dice, el estudio personal de los estudiantes es un gran problema que tenemos. Muchas veces somos desordenados y no tenemos una técnica de estudio personal. ¿Usted tiene alguna técnica en particular que haya usado? ¿Cómo estudia usted? Cuando yo estaba en la primaria, la manera como hacía la tarea era viendo la tele. No había otra manera de hacer yo la tarea si no veía la tele. Pero quizás la recomendación que yo les daría es, no se limiten a lo que les digan, ¿no? Muy comúnmente a ustedes les empiezan a platicar algo en las clases y dicen, esta cosa pues como que no le entendí bien qué es lo que decía, y lo dejan pasar, ¿no? Mi recomendación es que esas cosas no las dejen pasar, o sea, que se aseguren que esas cosas que no entendieron se vayan a buscarlo en otro libro, y en ese otro libro tampoco lo van a encontrar, no lo van a entender, pues, y se van a otro libro y otro libro. Para cuando lleguen al tercero, encuentran una que realmente les explica la manera que entienden. Entonces, la recomendación que yo les daría como técnica de estudio es, no solo se pongan a hacer lo que les piden, sino que se pongan a hacer lo que no entienden. O sea, están en una clase, les explican algo, a mí no me satisfizo la explicación del profesor en esta parte, me voy a ir y lo voy a buscar hasta que yo lo entienda como debe ser. Si hacen eso, les garantizo que su educación les va a funcionar mucho mejor. Si nada más se conforman en lo que les están dando, pues se van a quedar como con las ideas incompletas, y una idea incompleta lo que termina pasando es que se les olvida. Si se aseguran ustedes de que lo que les dijeron ya tiene sentido y que lo entienden muy muy bien, ya se lo pueden explicar ustedes a sí mismos, esa es lo que hace la diferencia. Otra cosa que les podría también ahí recomendar en esa dirección es, siempre traten de sacar algo de una plática, ¿no? Por ejemplo, si van a un coloquio, un seminario o una clase, van a ver un chorro de cosas que quién sabe qué les dijeron, ¿no? Y que 20 minutos después de que salgan de ahí ya se les olvidaron. Lo importante es quedarse por lo menos con una cosa. Entonces, si terminando eso, o terminando que estudien, se quedan un ratito sentados y dicen, a ver, ¿qué es lo que me estaban diciendo? ¿Cómo puedo yo resumir todo lo que me estaban diciendo en una manera de explicarla muy breve, muy concisa, que dé realmente al corazón de lo que me están explicando? Yo creo que si hacen eso van a ser muy exitosos. Entonces, siempre no traten de quedarse con todo, porque eso no se puede, pero siempre no se vayan de ningún lado
sin quedarse con algo bien, bien aprendido, porque si no hacen eso, perdieron su tiempo ahí sentados. Entonces, quizás como técnica de estudio es lo que yo trataba de hacer, ¿no? No me voy a aprender todo, pero esta cosa que no, y sí me gustaría entender más con más claridad, me esforzaba en esa, en cosas muy específicas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, esta es una actividad de el capítulo estudiantil de la OSA, la Optical Society of America, se encarga o tiene como un propósito difundir la ciencia, y eso es alrededor del mundo. En especial aquí el capítulo de San Luis Potosí fue fundado con ayuda de aquí del doctor Gómez, así que le queremos preguntar, ¿cómo es que conoció a la OSA usted? ¿Cuál fue su primer contacto con la OSA? La OSA yo la conocí cuando estaba ya en el posgrado. Habían como 3 instituciones principales que eran las organizadoras de los congresos. Estas instituciones uno las conoce en los congresos, porque son las que organizan los congresos. Entonces yo me fui a Estados Unidos, entonces estaba la American Physical Society, estaba la Optical Society of America y bueno, algunas otras que eran las que organizaban el tipo de congresos a los que yo iba. Entonces yo la terminé conociendo porque terminé yendo a algunas de las reuniones de la OSA. Supongo que las que eran así completamente organizadas por ella era la de Frontiers in Optics alguna vez en Rochester. Rochester es una ciudad que es así como la capital de la óptica, ¿no? Solía ser cuando la Kodak era una empresa grande. Entonces fue el primer contacto con la OSA. ¿Y qué nos puede platicar acerca de la fundación del capítulo de aquí de la OSA en Sonora? El capítulo, yo creo que no hay nadie de los fundadores originales. Evelyn quizás, ¿verdad? ¿Dónde está Evelyn? No fue de los, ya se fue. Ella quizás es de las originales. El capítulo, la manera como surgió salió de una visita que nos hizo Luis Orozco. Luis Orozco es quien fue mi asesor de doctorado y es mi gran maestro. Él se enteró de estas cosas y alguna vez lo queríamos traer acá y me comentó que existía esta posibilidad de que podían hacer un capítulo estudiantil y con eso se podían invitar personas de otro lado. La cosa del capítulo de la OSA la idea es, para los que no sean miembros todavía, que se animen, la idea es una sociedad estudiantil a final de cuentas, y la idea es que ustedes hagan lo que se les dé la gana, ¿no? Yo cuando estaba en la licenciatura no teníamos ninguna sociedad estudiantil, y medio trataba luego de organizar a mis compañeros, pero en realidad nunca lograba gran cosa. Aquí ustedes tienen esa oportunidad, entonces es una oportunidad muy padre para que, si les gusta hacer discusiones de física, les interesa tener una conexión social con sus compañeros, colegas físicos, aprender de otras cosas, es una muy buena oportunidad, ¿no? Yo he visto aquí el capítulo es muy activo, yo soy el asesor, por cierto, del capítulo, aunque no les ayudo en mucho, pero bueno, es a propósito, para que ellos hagan lo que realmente quieren. Pero es importante como tratar de hacer cosas fuera de las clases, ¿no? Tratar de hacer cosas extra, como agarrarle el gusto a la física, y esta es una muy buena oportunidad. No solo eso, sino que, bueno, pues esto lo podrían hacer ustedes sin necesidad de la OSA, ¿no? La ventaja que tiene la OSA es que les dan una cierta cantidad de fondos para, ya sea realizar actividades ustedes o para traer gente de afuera. Entonces, así fue como surgió. Vino Luis Orozco, se lo pagó la OSA. Aquí luego no tenemos necesariamente visitantes muy distinguidos seguido, ¿no? Entonces sería muy deseable poder traer gente de otro lado, y este era un mecanismo perfecto. O sea, que en aquel entonces, por más que yo moví mis manos y traté de convencer a los estudiantes, como que tardaron un año en reaccionar, pero afortunadamente después ya se dieron cuenta de las bondades, porque en realidad no tenían que hacer nada y les daba dinero la OSA gratis, ¿no? Les daba dinero para hacer sus actividades o les daba dinero para traer gente realmente muy picuda. Probablemente la gente más picuda que ha venido a esta universidad, por lo menos en la parte de física, casi les puedo decir que son los invitados de ustedes. Porque ustedes están trayendo gente que realmente son muy muy buenas en el área y que es difícil traerlos, pero por medio de la OSA es una oportunidad excelente. No solo por el hecho de que ya tienen el dinero para invitarlos, sino también por el hecho de que está la conexión con la OSA, ¿no? Y generalmente la gente en otros países como que tiende a querer ayudar, y la OSA como que les presenta el marco para hacerlo, ¿no? Entonces surgió en ese sentido de que hubo un grupo de estudiantes interesados en hacer una sociedad estudiantil, pero aparte tenían la ventaja que les daban muchas otras ventajas, ¿no? Tenían estos invitados extra, tenían la posibilidad de que les pagaran congresos hacia afuera, la posibilidad de que
les dieran una suscripción a una revista para conocer de cosas de divulgación en óptica, etcétera. Entonces sí hay muchos beneficios. Los que no sean miembros yo los invito. ¿Y aquí quiénes son de la facultad? ¿Quién está en física? ¿Quiénes están en el ICO? ¿Quiénes están en el CIACIT? Ahí les falta gente de CIACIT. ¿El IPICIT? ¿De algún otro lado? ¿De aquí del instituto? Ah, ok. Bueno, pues como les digo, les insisto que es una buena oportunidad. Si les interesa tener esta actividad, es una cosa muy recomendable, ¿no? Bueno, yo creo que todos hemos tenido héroes. Cuando éramos chicos, todos queríamos ser un futbolista, todos queríamos ser Pavel Pardo o algún futbolista de esos. Para usted, ¿quién es su científico favorito? ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es su científico favorito de todos los tiempos? Y si tuviera una hora con esa persona, ¿qué le preguntaría? A ver, ¿quién dice que es Newton? ¿Quién dice que es Einstein? ¿Quién dice que es Feynman? ¿Quién me falta? ¿Quién? ¿Quién dice que es Fermi? Eso. ¿Alguien más? ¿Los demás qué? ¿No tienen un héroe? Hawking, ok. ¿Quién? Galileo, ¿quién dice que es Galileo? ¿Quién? Ah, ok. Ajá. Ah, ok. Bueno, en mi caso es yo coincido con los compañeros, es Fermi. La razón por la que yo creo que Fermi es el mejor físico de todos los tiempos es porque es un cuate que fue espectacular en ambos lados. O sea, es un cuate que podía hacer teoría y experimentos y ambos los hacía a un nivel que es impensable, ¿no? Quizás ahorita todavía no han oído mucho hablar de Fermi, pero lo van a oír. No estoy diciendo con esto que Newton no hizo nada, ¿no? O sea, y cada quien es un hombre de su tiempo y entonces es difícil comparar uno contra otro, ¿no? Pero yo realmente admiro mucho a Fermi, que era capaz de brincar en ambos lados, tanto en la parte física como en la teórica, ¿no? Si no, piensen cuántos físicos conocen que existe una unidad que se llama Fermi, ¿no? Existen un tipo de partículas que se llaman fermiones. Existe una distribución que es la de Fermi-Dirac, ¿no? Existe... Él fue también muy responsable él fue el responsable de tener la primera reacción en cadena controlada en el mundo, ¿no? Entonces, aparte de que él podía, hay una constante de Fermi, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza nuclear débil. Gran parte de lo que se hacía en física nuclear en aquel entonces, Fermi era el dios, o sea, todo giraba alrededor de Fermi en aquellos años, ¿no? Todo el mundo iba a pedirle consejo y a ver qué hacían. Y la física nuclear, que en aquel entonces no la entendían muy bien, pues tenían una serie de cosas fenomenológicas que no podían describir muy bien, y fue Fermi quien puso todo en términos de unas cosas que se llaman corrientes, que describían las cosas de una manera simplificada, ¿no? No es el lenguaje que tenemos hoy en día, aunque sin embargo todavía lo seguimos usando. Entonces él podía describir cosas tan complicadas como eso, darles a todo el mundo, miren, esta es la manera correcta de hacerlo. Pero aparte de ser capaz de hacer eso, era un cuate que era capaz de hacer, por ejemplo, la reacción esta controlada, ¿no? Hizo también muchas cosas en física nuclear experimental. Entonces, en el caso de la reacción en cadena, imagínense pararse, esto fue en la Universidad de Chicago, en un sótano, pararse encima de un reactor nuclear y ser estar listo, levantar la barra esta para iniciar la reacción en cadena, ¿no? Que pudo haber borrado Chicago del mapa, ¿no? Entonces, tener ese valor es para mí mi mascota, de hecho, se llamaba Fermi. El laboratorio se llama Fermi. Entonces es realmente un cuate espectacular. Ahora, no le quito mérito a todos los demás son muy buenos, pero la gracia que tiene Fermi, como les digo, que a mí se me hace espectacular, es que es un cuate que era capaz de hacer teoría de muy alto nivel y experimentos de muy alto nivel, ¿no? Y en su época, pues... otra cosa que es padre de Fermi es que era un supergenio, ¿no? Bueno, obviamente era un supergenio. Pero Fermi solía decir que cualquier físico que se aprecie de ser físico, que se considere un físico decente, debería ser capaz de estimar lo que se les diera la gana, en el momento que se les diera la gana, sin ningún libro al lado, con una precisión de un factor de 2 o 3, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas que se atribuyen a Fermi que se los recomiendo mucho, sobre todo los que están empezando. Son muy divertidos tratar de resolver problemas de los que Fermi propuso. Debe haber por ahí en la red listados de los que ha hecho. Pero les voy a dar un par de ejemplos. Uno de los problemas que planteó Fermi fue,
Si yo me asomo en el hemisferio norte hacia el cielo, pues hay una estrella polar, ¿no? Y si me asomo hacia el sur, no hay estrella polar. Con ese dato, calculen cuál es el número de estrellas que hay en el universo. Y esto es algo que él podía estimar y se equivocaba en una cosa de un factor de 3, ¿no? O en algún momento fue una conferencia y estaba por allá en su hotel en Suiza y de ahí se alcanzaban a ver los Alpes hasta atrás, ¿no? Entonces, basado en que yo puedo ver de aquí los Alpes, díganme cuál es el número de Avogadro, ¿no? Problemas de ese estilo, que suenan como vacilas y dices, a ver, ¿por dónde empiezo, no? Pero realmente podía hacer eso, ¿no? Y no solo estimados de ese estilo que son de física, estimados de otro tipo, ¿no? Por ejemplo, otro problema que creo que también es de Fermi es, estime el número de violinistas que hay en Polonia, ¿no? Y él podía estimar el número de violinistas que hay en Polonia, simplemente echándole un poquito de coco, ¿no? Entonces era un cuate realmente espectacular, ¿no? Y los otros también. Comentando al respecto de eso, mucha gente luego dice, está la opción esta de, ¿quieres ser experimental o quieres ser teórico, no? Y hay algunos valientes que dicen, no, yo quiero hacer las dos, ¿no? Sí, yo lo que les diría es que ya eso está obsoleto, ¿no? Ya no se puede hacer dos cosas hoy en día. La ciencia se ha especializado muchísimo y gentes como Newton o Einstein ya no se dan tan seguido, y la razón por la que no se dan tan seguido es porque la competencia está muy dura. O sea, hay gente muy brillante por todos lados y esa gente muy brillante por todos lados le está pensando a todos los problemas, ¿no? Entonces, mi recomendación es no traten de abarcar mucho, especialícense. O sea, si quieren ser teóricos, sean teóricos muy buenos. Si quieren ser experimentales, sean experimentales muy buenos. Pero no se paren en medio. Si quieren hacer física nuclear, hagan física nuclear muy buena. Si quieren hacer física atómica, hagan física atómica muy buena. Pero no traten de hacer muchas cosas. No esperen que hoy en día va a haber un cuate tipo Einstein que va a poder revolucionar 5 cosas, ¿no? O sea, tuvo mucha suerte y eran otros tiempos. Hoy en día no. Hoy en día, si bien nos va, y si tengo mucha suerte, yo voy a poder avanzar así la física atómica en un epsilon así chiquititito, ¿no? Y si sumamos los epsilons de todo mundo, quizás ya avanzamos un poquito más, ¿no? Pero ya se ha llegado a tal nivel hoy en día que es muy difícil hacer algo de ese estilo, ¿no? Entonces, aunque todo el mundo sé que probablemente tenga ese sueño, ya no aplica hoy en día. Mejor traten de enfocarse. Bueno, y además de preguntarle dónde está el solucionario para todos estos problemas, ¿qué le preguntaría en una hora? Bueno, pues yo le preguntaría ¿qué dirías que debería estar investigando? ¿Qué me pongo a hacer? Pero quizá si tuviera una hora, aunque Fermi es el que más admiro, pues quizás me gustaría hablar más con, por ejemplo, Feynman, ¿no? Me gusta mucho más Feynman en ese sentido porque Feynman era un cuate súper intuitivo y a mí es algo eso que me gusta mucho, ¿no? Discutir las cosas a nivel intuitivo. Entonces, quizás si tuviera una hora, la pasaría más bien con Feynman, trataría de preguntarle, bueno, dime, ¿qué me recomiendas que me debería estar poniendo a investigar hoy en día? O la otra cosa que me gustaría preguntarles también, ¿qué es lo que ellos piensan con respecto al colapso de la función de onda, que es una de las cosas que hoy en día todavía no está muy clara? Me gustaría saber como cuál es su opinión, qué es lo que él piensa acerca de qué es lo que está pasando con eso. ¿Cuál cree que sea la ecuación o el fenómeno más importante y que más repercusiones tiene en la óptica? Está complicada esa pregunta. O sea, el más importante, pues tendrían que ser las ecuaciones de Maxwell, porque basadas en las ecuaciones de Maxwell, uno deriva toda la óptica de ahí en adelante, ¿no? Pero quizás una respuesta más interesante sería cuál considero yo que es el concepto más útil o más divertido o más interesante a mi manera de ver, ¿no? Porque más importante, pues sí, sería Maxwell quizás, ¿no? Para que de ahí sale todo, ¿no? Quizá en esa dirección el concepto más importante que yo extraería de la óptica es el concepto de coherencia. Y probablemente varios de ustedes ya me hayan oído varias veces decir coherencia, ay, qué lata da este cuate con la coherencia, ¿no? Pero realmente es un concepto muy, muy importante que surgió de la óptica, que se la debemos a la óptica, y que es clave en la física moderna de hoy en día, ¿no? Entonces, sería... ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué era más importante? ¿Qué más repercusiones tiene en la óptica? Ok. Y en cuanto a cosas divertidas, uno de los experimentos que más se me hacen divertidos en la óptica, que está un poco relacionado con lo que estás preguntando, es el experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija, los que no lo hayan visto no se preocupen, pronto lo van a ver, pero por ahí decía Feynman que es el único experimento que uno tiene que entender
para entender todo lo que hay que entender de mecánica cuántica. Que no es del todo cierto, pero por ahí va más o menos. Entonces, sí, es un experimento que yo considero importantísimo. De hecho, hay un libro que también les recomiendo de medio divulgación que se llama Los 10 experimentos más bonitos de la física. Y precisamente el experimento de la doble rendija entra en uno de estos, aunque es el experimento de la doble rendija no hecho con luz, pero hecho con electrones. Entonces, ¿podría decir usted que el experimento más importante de la ciencia, en la historia de la física, es el experimento de la doble rendija? ¿O piensa que hay otro más importante? Para mí, esto también es otra cosa que me han oído decir varias veces. El experimento más importante de la física para mí es la espectroscopía. Y de hecho, espectroscopía, bueno, tiene importancia histórica, pues, todo el mundo ha oído de los espectros por ahí de 1900. Pero los espectros no están en 1900, los espectros están hoy en día. El LHC, que es el Higgs que que encontró el Higgs, que todo el mundo ha oído hablar de él, es un experimento de espectroscopía. Es exactamente lo mismo. Entonces, la mayor cantidad de información que hemos sacado a la fecha proviene de experimentos de espectroscopía. ¿Qué es un experimento de espectroscopía? Es un experimento en el cual yo le echo algo a mi muestra y de mi muestra salen cosas, ¿no? Yo detecto cuánto sale. Entonces, en la espectroscopía tradicional yo mando luz a una muestra, el material lo absorbe y emite, dispersa esa luz en otra dirección, pero en el proceso de hacer eso da mucha información de qué es lo que está pasando dentro de la muestra. Entonces, en particular da información sobre cuáles son los estados más naturales de ese sistema, ¿no? Los estados más naturales en los que les gusta oscilar o resonar, etcétera. Lo mismo pasaba con el Higgs, si le piensan un poquito, porque lo que hacen en experimentos de altas energías es lo mismo. Tienen un blanco, aunque en ese caso era un colisionador, pero olvídense que es un colisionador. Son dos cosas, vamos a tomar una de ellas inmóvil. Tienen un blanco en el cual también le están echando una cosa y ven lo que sale, ¿no? Y cuentan cuántas cosas salen, y lo que obtienen es entonces un pico de resonancia. Entonces yo el experimento más importante que diría es el de espectroscopía. Y espectroscopía ha evolucionado mucho, ¿no? Si bien la espectroscopía que les acabo de platicar es la espectroscopía más tradicional y la que primero les enseñan, no es la espectroscopía que se hace hoy en día, ¿no? Hoy en día la gente hace espectroscopía con técnicas un poco diferentes, pero la idea general es la misma, ¿no? Aunque los detalles son bastante diferentes. ¿Cuál cree usted que sea el campo más importante actualmente en la física? ¿El campo que más futuro tiene? La física atómica, por supuesto. Bueno, no, en realidad es que es cuestión de gustos, o sea, si me preguntan eso, pues sí voy a decir física atómica, pero en realidad sí creo que la física atómica tiene mucho futuro. Ahorita les voy a decir otras, pero física atómica es importante y es relevante hoy en día. ¿Por qué? Porque la física atómica es el área que explota mejor las cuestiones de coherencia que les platicaba hace rato, ¿no? Entonces, hacer las cosas coherentemente implica una mejora sustancial en muchas cosas, implica el descubrimiento de nuevos fenómenos, y eso se puede lograr únicamente en áreas como óptica o atómica, ¿no? O sea, en áreas que involucren sistemas en donde yo pueda controlar la fase de lo que estoy aventando. Entonces, lo que estoy aventando en el caso de la física atómica molecular y la óptica son láseres, y los láseres hoy en día los podemos dominar, les hacemos así y ladran, y podemos hacer lo que queramos con los láseres, ¿no? Eso logra que nosotros podamos accesar y controlar la fase tanto de los átomos como de la luz. Eso mismo que acabo de decir no se puede hacer en otros sistemas. Por ejemplo, si me voy a estado sólido, el sistema ya es tan sucio que la coherencia se pierde. Entonces, cualquier cosa de coherencia no la van a ver ahí. Si me voy a sistemas de altas energías, las oscilaciones son tan rápidas que no las puedo accesar. Entonces, tampoco lo pueden ver ahí. Entonces, cosas de coherencia, que es gran parte de las cosas muy, muy padres que se han hecho hoy en día en la física, se han aumentado en los últimos años, solamente se pueden hacer en el área de atómica, molecular y óptica. Entonces, por esa razón yo creo que es un área que claramente está muy activa. Si uno ve los congresos y ve la gente trabajando en esa área, se están tatemando, ¿eh? Yo estoy tatemando, tengo razón. Es un área realmente muy, muy activa, ¿no? Altas energías, yo creo que todavía están medio a tiempo, está así como dando sus últimos pasos. La razón por la que están a tiempo es porque tienen el LHC, ¿no? Y el LHC es una máquina asombrosa. O sea, el LHC
Yo, parte de las cosas que hago, también trabajo en ciertos aspectos de física nuclear, nuclear y de altas energías, pero utilizando técnicas de atómica. Y entonces sabemos toda una comunidad que hacemos cosas de altas energías y de nuclear sin utilizar el acelerador. Y toda esta comunidad de gente que hacemos eso, estamos viendo qué hacemos, ¿no? Porque ya el LHC barrió con todos nosotros, ¿no? Con el LHC ya pueden medir lo que se les dé la gana, ¿no? Entonces, la cosa padre que tiene altas energías ahorita es que como existe esta máquina está tomando datos a lo bestia. Entonces hay muchísimos datos que analizar, ¿no? Y a partir de eso se va a salir mucha física interesante. La pregunta que a mí me queda de altas energías, el problema que a mí me quedaría en ese caso es, ok, ya terminaste de analizarlos y qué va a pasar después, ¿no? Porque ya hacer otra máquina después del LHC, pues no creo que vaya a ocurrir, ¿no? O sea, les va a costar mucho trabajo convencer a la gente que hagan otra. Entonces, en ese sentido, altas energías también es un área ahorita muy activa en los próximos años, pero no tanto hacia el futuro. Todas las dos que les acabo de decir son las que yo veo con más futuro en cuestiones de tipo básico, que son las que a mí más me interesan, pero también les puedo decir que la física ya hemos entendido bastante bien las cosas básicas, aunque hay cosas que estamos terminando de estudiar, y entonces la tirada en la física también se ha movido un poco más a, ok, lo fundamental ya lo entiendo, ¿qué tal si ahora empiezo a crecer en complejidad? O sea, si en vez de agarrar yo un átomo, que ya lo entiendo muy bien y puedo ponerlo a bailar lo que se me antoje, ¿qué tal si ahora empiezo a construir cosas más complicadas, ¿no? Desde abajo, una construcción desde abajo hacia arriba, ¿no? Pero construirlas con el mismo nivel de control que yo tengo o de entendimiento que yo tengo a nivel de los átomos, ¿no? Entonces creo que mucha de la física se ha movido hacia ahora tratar de entender sistemas complejos, ¿no? Sistemas un poquito más complicados. Moléculas de 2 átomos, más o menos estamos dando, 3 átomos, pues quizás, 10 átomos todavía más o menos, pero si ustedes agarran el DNA, que sería una cosa así padrísima de poder entender con lujo de detalle y manipular, pues ya está en chino, ¿no? Entonces sí va más o menos en esa dirección, aunque todavía ahí no se tiene gran comprensión, ¿no? Entonces el futuro yo lo diría en estas dos áreas, en la parte fundamental y en la parte aplicada yo lo diría como hacia crecer hacia la complejidad, ¿no? Usted se dedica a experimentos de interferometría atómica. ¿Nos puede platicar un poquito acerca del estado del arte de los experimentos de interferometría atómica? Entonces, la interferometría atómica, de lo que se trata, los interferómetros lo que hacen es agarren una onda, pártanla en dos y vuelvan a juntar. ¿Qué pasa cuando la vuelvo a juntar la onda? Pues que si las dos ondas tienen la misma fase, si están las dos onditas hacia arriba las dos, se suman y me da una onda más grande. Si están en fase opuesta, pues se cancelan. Esa es la idea básica de la interferometría. Y la gracia que tiene es que eso se puede utilizar para medir cosas con mucha precisión. En el caso de la interferometría atómica, lo que tenemos es un átomo que lo partimos en dos. Espero que nadie se ofenda aquí porque diga yo que estoy partiendo átomos en dos. Pero vamos, el átomo lo partimos en dos porque el átomo es una onda. Ustedes todavía no les han dicho, pero los átomos son ondas. Entonces parto el átomo en dos y después lo vuelvo a unir. Y al unirlo, entonces hago un interferómetro y con eso puedo medir cosas de manera muy precisa. En particular, a mí me interesan problemas que tengan que ver con la fuerza gravitacional, porque es una de las áreas donde el LHC no puede hacer nada. Y porque hay mucho por avanzar, muchas cosas que hacer ahí. Y entonces, con esos interferómetros lo que uno puede medir es la aceleración gravitacional, ¿no? Yo aviento algo y mido con qué aceleración estas cosas caen, o puedo medir fuerzas muy chiquitas. Entonces, la especialidad del laboratorio es medir fuerzas muy chiquitas. ¿Cuál es el estado del arte? Pues la gente hoy en día puede medir estas aceleraciones. Hasta hace un año los pueden medir con 9 dígitos de precisión, ¿no? O sea, les podían decir la aceleración de la gravedad con 9 dígitos de precisión. Que por cierto no es constante, varía, cambia en el tiempo. Pero ya hay un grupo ahorita que la puede medir con 11. Y la tirada es pues tratar de ver si uno lo puede empujar más. Porque conforme yo puedo medir fuerzas cada vez más y más chiquitas con mejor y mejor precisión, lo que eso me da es una ventana para ver nueva física, nueva ciencia. Quizás ahorita les doy un ejemplo de eso. Entonces el estado del arte está como en 11 dígitos. La gente está pensando en mandarlos al espacio. Ya los han mandado en cohetes, estos interferómetros los han aventado de torres muy altas. Y la tirada es llegar a 15 dígitos. Si uno llega a 15 dígitos, hay muchísima física bien interesante que uno puede estudiar, ¿no? El estado del arte nunca lo había oído. Estado del arte es lo último que hay hoy en día. Se le dice el estado del arte. Les decía de las fuerzas estas chiquitas,
Dentro de los otros experimentos que les digo que hago que tienen que ver con física de altas energías, que no ocurren aquí, ocurren en otro lado, lo que estamos midiendo es una cierta cosa, no importa qué cosa es la que estamos midiendo, una cierta transición. El punto es que si uno mide esa cosa con muchísimo cuidado, pues primero les da lo que tiene que ver con electromagnetismo, ¿no? Que es una cosa simple que uno puede calcular. Pero la cosa de ir midiendo con más y más precisión es que si yo puedo medir el siguiente dígito y el siguiente y el siguiente dígito, en algún momento yo veo la corrección a lo que estoy midiendo debida a nuevas partículas, por ejemplo. Por eso es el interés de medir cosas con más y más precisión. Entonces, por ejemplo, en este experimento, si nosotros midiéramos con un orden de magnitud mejor precisión que las otras personas, podríamos determinar si existe un bosón Z0, que es una de estas partículas del modelo estándar, adicional o no. Mejor que lo que puede hacer el LHC. Ahí sí le ganamos al LHC, ¿no? Aunque es un experimento que ocurre en un laboratorio común y corriente, que cuesta el costo común y corriente a diferencia del LHC, uno puede obtener sensitividad a escalas de energía de 700 gigaelectronvolts, o sea, energía todavía más alta que la que existía en el Tevatron, ¿no? Entonces, medir con mucha precisión es una ventana muy interesante hacia nueva física, y es por eso que la gente que creamos mediciones de precisión utilizamos interferómetros que funcionan muy bien, y eso nos da sensitividad a cosas que uno pensaría como medio inesperadas, ¿no? Entonces el estado del arte ahorita es 11 dígitos y la gente quiere medir mejor gravedad. ¿Por qué? Porque quiere contestar muchas preguntas sobre gravedad. Por ejemplo, la ley de Newton de 1 sobre R cuadrada, que todo el mundo conoce, ¿se sigue cumpliendo a distancias muy cortas? Nadie sabe, y hay que medirlo. Y el que no se cumpla puede tener consecuencias graves, ¿no? Pues podría implicar eso, que hay una nueva partícula que nadie conoce, o puede implicar, por ejemplo, que existen dimensiones extras, ¿no? Por ahí han oído probablemente en los medios de comunicación sobre dimensiones extra. Pues medir con precisión pues sería una manera de verificar que en efecto existe esto, ¿no? Bueno, yo creo que en los últimos 20 años, si pudiéramos regresar a 20 años y viéramos el mundo como es, veríamos un mundo totalmente distinto. Ahorita tenemos celulares, tenemos televisiones inteligentes, tenemos internet. Solamente en un lapso de 20 años ha cambiado el mundo totalmente. Me gustaría saber qué es lo que usted cree que va a cambiar en el mundo, hacia dónde va la física, la tecnología, dentro de 50 años. ¿Cómo piensa que va a ser el mundo? Bueno, sí creo que va a cambiar mucho. De hecho, ya está cambiando. La guía que yo veo de cómo va a cambiar la manera de hacer ciencia, y eso nos tenemos que poner vivos, nos las da de nuevo la comunidad de altas energías, que se ha organizado un poco mejor en esa dirección. Resulta ser que a la manera como nosotros hacemos ciencia hoy en día, pues está el grupo A por aquí aislado y está el grupo B por acá aislado, etcétera, ¿no? Ya se empieza a ver que las gentes se empiezan a juntar. Sin embargo, yo creo que la gente se está juntando de la manera medio incorrecta, porque luego se juntan sin realmente plantear el objetivo grande, final, a largo plazo, desde un principio, ¿no? Entonces ahí es donde creo yo que podemos aprender de cómo lo han hecho en esta área de altas energías, ¿no? Antes de echarse a hacer un experimento así tan grande, tan ambicioso, la gente primero se puso a pensar, ¿qué queremos, no? O sea, ¿qué quiero saber? Los experimentos fáciles ya los hicieron, ya los acabaron, entonces esos no los van a poder hacer. Si yo quiero hacer un experimento que valga la pena, tengo que trabajar un chorro para montar primero la cosa que necesito antes de poder hacer algo que valga la pena, ¿no? Y uno tiene que tener muy claro en mente hacia dónde va, ¿no? Yo quiero contestar esta pregunta específica. Creo que es algo que ahorita no está muy bien hecho en la ciencia. La gente se arma un aparato y luego dice, ¿qué puedo hacer con este aparato? No, pues puedo medir esto. La visión debería ser al revés. Debería ser, ¿qué quiero responder? Y en base a qué quiero responder, pues armo eso, ¿no? Lo que va a pasar cuando digan qué quiero responder es que la respuesta va a ser muy complicada de obtener. Y entonces no va a ser algo que va a poder hacer un grupo en particular solito, van a tener que ser grupos de colaboración muy grandes, ¿no? Entonces, así como en altas energías fue creciendo los grupos, que primero eran varios en una universidad y luego eran varias universidades, y llegamos al punto donde ahorita el LHC es por todos en el mundo, todos participan, hay 5,000 gentes ahí trabajando, algo similar va a pasar en las otras áreas, ¿no? Van a terminar que decir, pues queremos hacer esto y vamos juntándonos 10, y entre los 10 vamos a tratar de atacar ese problema. Entonces, yo creo que esa es la dirección en la que se está moviendo la ciencia, se está haciendo muy, muy complicada. Pobres de ustedes, les va a tocar aún más difícil porque las cosas fáciles ya se acabaron, o sea, ya si ustedes hacen una cosa fácil no la van a publicar, y si la publican a nadie le va a interesar, y si les interesa, pues de todas maneras no sirve para nada, ¿no?
Entonces yo sí quisiera hacer algo útil en el mundo, y para hacer algo útil en el mundo, generalmente tiene uno que atacar ahora sí un problema realmente muy relevante, y ese problema realmente muy relevante creo que implica ya esfuerzos organizados desde arriba, ¿no? O sea, vamos a ponernos de acuerdo, y para dónde va a ser. Entonces yo creo que para allá va la ciencia en general, por lo menos en la parte de física. Otras áreas hay quizás todavía muchas cosas más que caracterizar. En física, como les digo, ya entendemos las cosas súper bien, entonces ahorita estamos más bien como afinando detalles y quizá haciendo experimentos realmente muy complicados, ¿no? Y como les digo, esto no es algo que me estoy inventando, es algo que lo pueden ver claramente, ¿no? Pónganse a ver algún experimento que se encuentren de esos que salen en el New York Times y lo que sea, y se van a dar cuenta que sin importar el área, generalmente son experimentos que involucran a muchas instituciones, muy caros, con aparatos muy sofisticados, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo que nos tenemos que poner las pilas, porque si en México no lo hacemos, vamos a terminar haciendo ciencia del tercer mundo y nos vamos a ir quedando más atrás y más atrás y más atrás, ¿no? Que esa ciencia sea relevante para que las tortillas sepan mejor, bueno, quizás no, bueno, hay muchos problemas de ese estilo que está bien que todavía les sigamos entrando. Pero yo estoy hablando aquí de la parte como más internacional de la ciencia, ¿no? Hay muchos problemas locales que son importantes y no digo que no. Bueno, usted ha tenido muchas distinciones y mucho éxito a lo largo de su carrera. Últimamente ha recibido muchos premios, los cuales todos hemos escuchado. ¿Cuál piensa usted que es la receta para el éxito? A ver, ¿ustedes qué consideran el éxito? ¿Qué quiere decir ser un científico exitoso? Citas, muy bien. ¿Citas con quién? A los que acaban de empezar, ¿qué creen ustedes que sea ser un científico exitoso? Todavía que no han sido pervertidos por el sistema, corrompidos por el sistema. Hacer algo relevante, esa me gusta más. Los que ya fueron corrompidos por el sistema, citas. Publicaciones, ¿no? Publicaron mucho. Revistas de alto impacto, aparte, ¿no? Sacaron Nature, tener un laboratorio. Bueno, les pregunto eso porque pues, dependiendo de eso, pues les respondo, ¿no? No sé qué quieran decir ustedes con éxito. Porque lo que yo pienso que es éxito seguramente no es lo mismo que acaban de decir. ¿Mande? Para obtener éxito, dices. Sí. Entonces, en el sentido de que ustedes me lo están preguntando que es científicamente exitoso, ¿cuál es la mejor consejo que les puedo dar? Pues chambén, ¿no? Ser trabajador es lo importante hoy en día. Ni siquiera ser brillante, ¿no? Ser muy trabajador. Las personas que son muy trabajadoras claramente son a las que les va bien, ¿no? Y vean ustedes mismos con sus profesores. Van a ver una clara correlación entre los que trabajan un chorro y los que son exitosos, ¿no? En este esquema de exitosidad, ¿no? Sin embargo, como les digo, si hay algo en la ciencia que también estamos yendo en la dirección incorrecta, con la pregunta que decías de para dónde estamos yendo, es esto de las publicaciones. A mí me irrita mucho, ¿no? Y es parte de la manera como las evalúan y no hay manera de escaparse, ¿no? Pero todo el mundo está muy interesado en, tengo que publicar, ¿no? Y tienen que citarme mucho, y tienen que ser una revista de alto impacto y todo lo demás, ¿no? Eso no es lo importante, creo yo, ¿no? Lo importante sería hacer algo que realmente fuera relevante, ¿no? Hacer algo que sea realmente útil. Entonces, lo que yo les quisiera invitar es que sean ustedes una nueva generación, que no se dejen corromper por esto, ¿no? Y en ese sentido, que no midan ustedes si son exitosos o no, en el sentido de que si reciben muchos premios porque tuvieron muchas publicaciones o si les dan muchas citas o lo que sea, que sean exitosos por otras razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, creo yo que sí me considero una persona exitosa, pero no por los premios y eso, sino creo yo que soy una persona exitosa porque he hecho lo que se me ha dado la gana en las condiciones que yo creo que eran las correctas, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo decidí regresarme a México a propósito, por bruto, porque sí me interesaba regresar a México, pero claramente uno puede hacer ciencia de más alto nivel en otro país, ¿no? En México es difícil hacer ciencia, ¿no? Entonces me considero exitoso porque me regresé a México contrario a lo que siempre les dicen y pude hacer ciencia, ¿no? Llegué a México y decidí hacer estos experimentos de física atómica que son muy complicados. Los que han estado en mi laboratorio, pues es una pesadilla, ¿no? Son experimentos en donde ustedes tienen que pasar, suponiendo que tengan dinero, 3 años montando ese experimento, alineando todo, etcétera, y hasta el 4.º año quizás, si les va bien, publican algo, ¿no?
Mientras que el sistema que los evalúa para ver si son exitosos o no, el primer año le dice, ¿y cuántos publicaste? No, pues ninguna, pues no tengo ni dinero, ¿no? ¿Cómo que voy a publicar? Y están fuera, ¿no? Entonces, yo me considero también exitoso porque no me dejé amedrentar por esto, ¿no? Porque decidí regresar a México y decir, yo quiero hacer las cosas que valgan la pena. A mí me interesa hacer algo que tenga una contribución. Si con eso me van a sacar del SNI, pues espero que no, porque si no, quién sabe qué comemos, ¿no? Pero voy a tratar de ver si lo puedo malabarear y hacer lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, también me salí con la mía, ¿no? En una área que prácticamente no existe en México, ¿por qué? Porque son los experimentos difíciles. Entonces, regresando de nuevo a lo que les decía al principio, ¿para dónde va la ciencia? Va en la dirección de hacer los experimentos difíciles, ¿no? Las cosas fáciles ya se acabaron. Entonces, les garantizo que ustedes cuando terminen, y probablemente algunos de ustedes ya lo están viviendo, van a entrar en la tentación de, ¿puedo hacer esto o puedo hacer esto? Pero con esto, pues publico ahí rápido 3 art papers, ¿no? O 1 por año. Y si hago esto, pues sí está padrísimo y seguramente si terminara eso, va a ser una cosa que va a tener mucho impacto, tanto a nivel nacional como en la ciencia, pero pues no voy a publicar nada, ¿no? Entonces ahí se las dejo a ustedes de tarea, si deciden irse por un lado o por otro lado, ¿no? Yo he visto que mucha gente tiende a irse para acá, ¿no? Porque son los estándares que nos han puesto. Pero tenemos que ponernos las pilas, porque si no lo que vamos a terminar haciendo es teniendo puras cosas que nada más resuelven problemas fáciles, y ahí no es donde está realmente el avance, ¿no? El avance está acá, pero acá es solamente cuando uno se arriesga. Entonces, considérense exitosos cuando ustedes se pueden salir con la suya de todas estas cosas, ¿no? Que yo puedo hacer lo que realmente creo, que soy fiel a mis convicciones, y con eso puedo determinar de hacer lo que yo quiera, ¿no? Lo que yo crea que es lo correcto, ¿no? Aunque con eso el sistema me castigue, y sí los va a castigar, ¿no? A mí me ha castigado, ¿no? Pero tienen que, de hecho no es cierto, ha sido generoso hasta eso el sistema, pero en principio uno lo castiga. Entonces ustedes tienen la decisión en sus manos de decidir si quieren ser exitosos con esta definición o si quieren ser exitosos con esta otra definición, ¿no? Y acá van a ganar menos dinero que allá, ¿no? Pero quizás van a tener más satisfacción personal. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría que en un solo enunciado le diera un consejo a un joven estudiante de física. ¿Qué le podría decir en un solo enunciado? Pues quizás mi consejo sería, diviértanse haciendo física o no la hagan, ¿no? Ese ahí termina el consejo. Si quieren, explico un poquito al respecto. Y tiene un poquito también que ver con el capítulo. Muchas veces ustedes en la carrera están muy concentrados en que tengo que sacar 10 en esa materia, etcétera, que se olvidan de lo divertido que es hacer física, ¿no? Es por eso que hacer otras cosas afuera es muy padre, ¿no? Aparte de todo lo que estoy haciendo, pues a mí me interesó esto y yo voy a hacer un refrigerador, ¿no? De hecho, un refrigerador fue una de las cosas que yo hice durante mi licenciatura. Entonces, si ustedes no han hecho nada en su licenciatura, pónganse a hacer, ¿no? Hagan cosas. Si no se quieren ser experimentales, bueno, hagan las teóricas, pero aún siendo queriendo ser teórico, uno puede hacer muchas cosas que son muy divertidas. Y este capítulo, creo que esta ciudad estudiantil es una buena oportunidad para hacer eso, ¿no? Entonces, si ustedes no se están divirtiendo con lo que están haciendo, están mal, ¿no? No lo hagan. Les preguntaba yo al principio que quién estaba completamente decidido a hacer física, ¿no? Yo en mi caso pues, estaba completamente decidido, ¿por qué? Porque no podía pensar en hacer otra cosa más que física. Si ustedes están en esa categoría, son muy afortunados, ¿no? De la gente que adora la física, que se divierte mucho haciéndola. Si ese es su caso, pues traten de no perderlo nunca, ¿no? Porque es muy común que en el transcurso del trabajo diario la gente se empiece a olvidar de eso, ¿no? Entonces estoy tan preocupado en sacar la chamba que me olvido en hacer realmente lo que me interesa. Entonces periódicamente pregúntense qué estoy haciendo, ¿no? Y si no me está divirtiendo lo que estoy haciendo, pues voy a tratar de redireccionar hacia la dirección que realmente valga la pena, ¿no? Por eso, esa es otra razón de por qué yo decidí meterme en estos experimentos difíciles, a diferencia de nada más hacer los sencillos que probablemente podrían haber producido más. ¿Por qué? Porque a mí no me divierten esos, me divierten más estos, ¿no? Entonces, el día que no me esté divirtiendo esto, estén por seguros que voy a estar haciendo otra cosa. Entonces, igual ustedes, ¿no? Eso también lo decía de Mac, ¿no? ¿Cómo se llama? Jobs. Claro que él era millonario, ¿no? Entonces él se podía dar que decía que si pasaba más de 3 días en donde le causaba como pesadez hacer lo que estaba haciendo, que era momento de cambiar. Y pues sí, él sí se podía cambiar a lo que se le daba la gana porque tenía para comer, ¿no? Generalmente la gente no tiene esa posibilidad, pero aún así uno puede ir redireccionando las cosas. Entonces, periódicamente pregúntense eso, ¿no? ¿Me estoy divirtiendo? Y si no me estoy divirtiendo, algo está mal. Porque ¿para qué diablos estudié física
si no me estoy divirtiendo, ¿no? Pues, porque pues, por el salario, pues bueno, igual ganas más o menos, pero no eres rico, ¿no? Entonces por el dinero no lo hacemos. Lo hacemos porque nos divertimos, ¿no? Entonces, si no te estás divirtiendo, estás haciendo física, estás mal. Cámbiale un poquito, ¿no? Bueno, pues le agradecemos al doctor Gómez por su entrevista. Le damos un aplauso, por favor. ¿Nadie quiere preguntar nada? ¿Alguien tiene una pregunta que le quiera hacer al doctor? Mucha sabiduría por un día. Nadie se puedo pasar el micrófono. Bueno, si no hay preguntas, entonces le agradecemos. ¿Cómo? Ah, claro, si quieren vamos. Nada más que tengo un examen ahorita, entonces si quieren vamos 5 minutos o los dejo con mis estudiantes y ahí les enseñan. Pero quien quiera, vamos, sí, por supuesto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, pues le vamos a entregar aquí un pequeño muchas gracias. Ahora termo que disfrute, trae ahí por ahí unos chocolates adentro, a ver si le gustan. Muchas gracias. Y pues muchas gracias, doctor, por aceptar la entrevista. Gracias, Daniel. Nos vemos pronto. Órale, pues. Gracias.